estar en este lugar. Revisa bien si está la conexión, la cámara bien enfocada. Vamos a comenzar a estudiar en este momento la palabra. Estamos organizando algunas cositas, detalles para que usted pueda conectarse lo mejor posible. En el nombre de Jesús estamos en este lugar y el Señor nos ha movido en esta hora para compartir con ustedes un mensaje alusivo a las sanidades, a los milagros. Creemos en un Dios que hace prodigios, que hace maravillas, que hace milagros. Y qué bendición que mi esposa y mi hija estuvieron allí dirigiéndonos en la alabanza, y fue un momento muy hermoso, muy glorioso. Y ahora tenemos la oportunidad de estudiar la poderosa palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor es poderosa. Dispóngase ahí donde está. Y vemos muy fácilmente que a través de estos medios, la iglesia virtual ahora, o las predicaciones virtuales, entonces pasan personas por ahí, ¿no? Como pasar por la puerta de la iglesia y mirar y ya. Si tú te conectaste en este momento y aún ni siquiera nos conocemos, y te conectaste ahí, no te muevas de ahí. Dios te permite ahora conectarte con un propósito. Dios te permite ahora conectarte ahí en esta red social y mirar esta predicación con un propósito. Hoy vamos a hablar de sanidad y de milagros. Dios es un Dios de milagros, de sanidad, de prodigios, de maravillas. Yo no sé cuántos de ustedes hoy están enfermos, no sé cuántos están pasando pruebas, cuántos tienen dificultades mentales, cuántos tienen ataduras, vicios, pero cualquiera que sea tu condición en este día, en el nombre del Señor, estamos declarando una palabra de sanidad, una palabra de restauración. Estamos creyendo por milagros sobrenaturales en tu vida y en nuestra vida. Amén. Quiero que te ubiques por favor en Mateo capítulo 8, versículo 5. Ubícate por favor en Mateo capítulo 8, versículo 5. Voy a esperar un momento para que te ubiques allí en las escrituras. Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. 8:5. Voy a leer la palabra del Señor. Si ya lo encontraste, acompáñame ahí en tu casa en esta lectura. Y si todavía no lo has encontrado, entonces escucha la palabra solamente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa y paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. El versículo 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén, aleluya. Ese es el Cristo que quiero venir a exponerles en esta hora. Un Cristo que no está muerto, que el viernes no murió, que ayer no estuvo muerto y que hoy apenas no va a resucitar. Nuestro Señor Jesucristo resucitó hace más de 2000 años y fue glorificado y está sentado a la diestra del Padre. Amados,
Quiero entonces que analicemos estos pasajes de las Escrituras y que de ellos saquemos una enseñanza para nuestra vida y que creamos esta palabra y que al finalizar o en el transcurso de esta palabra usted reciba un milagro, usted reciba sanidad, usted reciba lo que usted está necesitando de parte del Señor. Aleluya. Entonces dice la Escritura que vino el Señor a un territorio llamado Capernaum. En ese territorio le salió al encuentro un centurión y le rogó. Entonces yo quiero que primero analicemos a este personaje conocido aquí en las Escrituras como el centurión. Ahora, este hombre, la palabra centurión viene de 100, o sea, un centurión era un soldado romano, un oficial romano que tenía a cargo mínimo 100 personas, mínimo 100 soldados. Entonces este personaje es muy particular porque es una persona, es un hombre, primero era romano, segundo era soldado y tercero era un centurión. Romano quiere decir que pertenecía al imperio más grande del planeta en ese momento, y el imperio romano se caracterizó por ser un imperio mundano, un imperio colmado de mundanalidad, un imperio colmado de orgullo, de altivez, de prepotencia. Ellos dominaban toda la tierra. Los romanos en el tiempo del Señor Jesús era el imperio que dominaba, y ellos dominaban toda la tierra, dominaban todo lo que se conocía, así que su arrogancia era tan tremenda. Ellos incluso creían que su emperador era Dios, creían que su emperador era un Dios. Creían que su emperador César era un Dios aquí en la tierra. Y esa era la formación. Intelectualmente eran muy capacitados, militarmente eran muy capacitados. Así que este romano, este hombre que también era soldado, una formación rigurosa, disciplinada, una formación de fuerza, de valentía, también de prepotencia. Pero además de eso, él era una persona dentro del ejército que tenía un rango militar y él dominaba mínimo a 100 personas. Así que este hombre era comandante de tropas. Este hombre era comandante de tropas, y los que prestamos servicio militar en la policía, en el ejército, en la marina, en el IMPEC, en la armada, en cualquier lugar, sabemos que los comandantes, que los militares y sobre todo los comandantes de tropas son hombres fuertes, son hombres aguerridos, son hombres incluso huraños, malgeniados, y son hombres de duro corazón. Y este hombre me impacta mucho porque vino al Señor. Dice la Escritura que este hombre, a pesar de toda su formación, a pesar de todas sus características como romano y como soldado y como centurión, dice que vino a Jesús, pero no vino de cualquier manera. Vino rogándole. Diga conmigo, rogándole. Vino rogando al Señor. ¿Y qué le rogó? ¿Qué le rogó? No le rogó por él, no le rogó por un hijo, no le rogó por su esposa, no le rogó por un familiar, le rogó por un siervo, por un servidor, por un sirviente que él tenía. Y la palabra un criado, entonces se supone posiblemente que era un esclavo que él tenía. Impactante cómo este hombre, siendo de la posición que tenía o teniendo la posición que tenía, vino al Señor. Él mismo vino. Tú hoy tienes que venir a Jesús. Tú hoy tienes que venir al Señor. Yo no sé cuál es la posición que tú tienes en este mundo. Y yo creo que hoy más que nunca no podemos estar nosotros creyendo que somos de tal o cual posición, de tal o cual extracto. Yo pienso que el Señor está permitiendo muchas cosas en este tiempo para que nosotros los seres humanos entendamos que somos tan frágiles, que somos tan
dependientes, que somos personas vulnerables. Tú y yo somos vulnerables. Escúchame, este hombre de pronto tenía recursos, tenía una posición militar, tenía una posición dentro del Imperio Romano, pero hubo un hecho que él tuvo que buscar al Señor, donde él tuvo que buscar al Señor porque no podía hacer nada por sus propias fuerzas. Y fue el hecho que tenía un criado, un esclavo, un sirviente enfermo, paralítico, gravemente atormentado. Este hombre estaba a punto de morir. En otras escrituras registra que el hombre estaba a punto de morir, que el hombre estaba ya agonizando, y entonces el centurión escuchó hablar de Jesús. Amigo mío, hermano mío, tú has escuchado hablar de Jesús, tú has escuchado hablar de un Cristo que vino aquí a la tierra, que murió por nosotros, que venció la muerte, que se levantó de los muertos. Tú has escuchado hablar de este Cristo. Este centurión escuchó hablar de Cristo y fue movido a reconocer que él tenía un problema, que él tenía una dificultad, que él tenía una situación que solo Dios podía resolver. Yo no sé qué situación tienes tú, pero hay situaciones que solo Dios puede traer una solución, solo Dios puede traer una respuesta, y el centurión lo entendió de esa manera y dejó su posición y dejó su altura de imperio que tenía, de soldado que tenía, de comandante que tenía, soltó todo eso y vino y se humilló ante el que tenía que humillarse, ante el Señor Jesucristo, y le rogó. La última parte del versículo 5 dice que vino a él un centurión rogándole. Él pudo perfectamente, con su formación militar y romana, venir donde el Señor y con 4 soldados más y cogerlo y decirle: bueno, camine pues que me va a sanar a mi hijo, a mi criado, camine que es que lo tiene que hacer. Y hay gente prepotente y hay gente orgullosa que cree que Dios le debe algo. Señores, Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros tenemos que venir donde Él con un corazón humillado. Hay gente que en ese tiempo está cuestionando a Dios. Y bueno, y si Dios existe, ¿dónde está? Dios está en los cielos, dice el Salmo, y todo lo que quiere ha hecho, dice la Escritura. Este hombre humillado vino, y el 6 dice: y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Gravemente atormentado. Se humilló por otra persona, un criado, un sirviente, un esclavo. Se humilló. De pronto tú no eres el que está enfermo en este tiempo y hasta invitaste a una persona a este Facebook Live y te rechazó la invitación, pero esa persona está enferma, ese familiar, ese amigo tuyo está enfermo ahí a lo lejos. Pues esta palabra es para ti. Tú puedes venir hoy también y humillarte delante del Señor por otra persona, por otro familiar, por alguien que ni siquiera está ahí contigo en casa, pero hoy tú puedes humillarte delante del Señor a favor de otras personas. Miren, el Señor puso este mensaje en mi corazón. Desde el día viernes el Señor trajo esta palabra a mi corazón y el Señor me inquietó en que realizáramos en este día una campaña de sanidad y milagros. Hoy es un día de milagros, hoy es un día de señales, hoy es un día de prodigios. El Señor me hablaba a mi corazón y me decía que aún este mensaje va a llegar a personas que están contagiadas con este penoso virus, y al escuchar la palabra y al llenarse de fe en el nombre de Cristo Jesús van a recibir sanidad, van a recibir restauración. Hay personas de cáncer que el estado, la salud no les puede atender en los hospitales, no les están dando medicamentos. Se escuchan, he recibido mensajes en mi celular de personas que están muy preocupadas porque ya en el hospital no les dan el medicamento de sus enfermedades graves. Pues hoy vine a decir que hay un Cristo que te atiende, hay un Cristo que está a favor de ti, hay un Cristo que está a favor de tu vida y que puede hacer un milagro en este día. Hoy es un día de milagros, de señales
señales y de prodigios. Alguien lo tiene que creer en el nombre de Jesús. Aleluya. Y Jesús, mire el versículo 7 lo que dice, y Jesús le dijo, esto es una respuesta hermosa, yo iré y le sanaré. La respuesta de Cristo, yo iré y le sanaré. Hoy el Señor también está dispuesto a sanar tu vida. Qué prontitud la del Señor. Yo iré y le sanaré. Hermanos, el Señor por eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él no es como los hombres. Si tú en este momento, y que Dios bendiga el sistema de salud de nuestro país, y que Dios ayude a los médicos, y que Dios ayude a las personas que están al frente de este sistema de salud que hoy tenemos, y bendecimos este sistema de salud, hermanos. Pero si usted hoy pide una cita médica, si usted llama hoy y pide una cita médica, usted si la pide hoy con especialista, ¿cuánto tiempo le van a dar? Y de pronto hasta le digan, es con el optómetra, pues tienes que esperar hasta que pase todo esto del coronavirus. Es con el oncólogo, bueno, todas las ramas de la medicina, cualquier especialista que tú pidas una cita ahora, te van a poner a esperar. Tú llamas a la línea que dan para llamar y entonces, por favor, espere, y le ponen una música. Y ahí usted, 1 hora, usted 2 horas esperando, y usted como tiene necesidad, usted se queda ahí esperando. Y luego contesta una computadora, le agradecemos por su paciencia, por favor no nos cuelgue, uno de nuestros profesionales le atenderá prontamente. Otra hora. Amados, y aquí estoy hablándoles de un Cristo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y de la tierra, omnipotente Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Aleluya, que dice, yo iré y le sanaré inmediatamente. Amén. El coro antiguo dice que yo tengo un abogado, él siempre me defiende, no ha perdido un pleito, que nunca está ocupado. Alguien alaba al Señor porque Él nunca está ocupado. Amén. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipresente, omnipotente. El otro día estábamos hablando de la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, en todo momento. No es que Él se va a ir ahora de casa en casa. Hay cuántos conectados, no sé, 50 personas, 40 personas. 49, falta uno para los 50. No te vayas de ahí, no te vayas. Dios te quiere hablar, Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y no es que el Señor va a ir a cada uno de esos hogares de los 59 que hay ahí conectados, de los 49 que hay ahí conectados, uno por uno, primero a la casa de Pepita, luego a la casa de Margarita, luego a la casa de fulanita. No, el Señor a cada uno de nosotros nos puede atender al mismo instante, porque Él nunca está ocupado para nosotros. Él nunca está ajeno a nuestra necesidad. Yo iré y le sanaré. Qué respuesta tan tremenda. Qué respuesta tan tremenda, aleluya. El Señor está dispuesto para ti hoy mismo. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. No importando que este era un romano, que este era un soldado, que este era un centurión. Y a quien iba a sanar no era un familiar de este hombre, a quien iba a sanar era uno de sus esclavos, a uno de sus sirvientes. Yo no sé qué estrato eres tú, si eres estrato 6 o estrato 0, pero no importa la condición social que el Estado te haya puesto a ti, tú eres para el Señor especial. Tú eres para el Señor una persona especial y el Señor te atiende en este día. Yo no sé cuál es tu pena, yo no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu enfermedad, no sé cuál es tu situación espiritual, emocional, física, económica, pero hay un milagro del Señor para ti en este día.
Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y cuando fuere tiempo, Él te exaltará. Hoy es el tiempo, hoy es un día especial. Le aseguro que el Señor no puso esta palabra en mi corazón por nada. Le aseguro que usted no está ahí viendo esta palabra, escuchando esta palabra por casualidad. Dios tiene un milagro para tu vida. Tú lo tienes que creer en esta hora. El versículo 8 y 9 dice: la respuesta del Señor para este hombre fue tremenda. Respondió el centurión y dijo, mira lo que el hombre dice: Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto fue lo que el Señor habló a mi corazón el viernes. Esta porción exactamente. Podemos decir que este es el centro de este mensaje, amados. Nosotros estamos adoleciendo, nosotros estamos deseando volver a nuestro lugar de culto. Nosotros estamos deseando volver a reunirnos los unos con los otros. Amén. Y así va a ser en el nombre del Señor. Pero hoy no podemos hacerlo. Hoy no puedes tener a un pastor en tu casa. Hoy no puedes tener a un predicador en tu casa. Hoy no puedes ir a un lugar donde haya un predicador. Hoy no puedes ir a un lugar o de pronto tú estás en el hospital y así hubieran iglesias abiertas. No podrías salir porque estás en un hospital, porque estás en una clínica, porque estás en tu casa enfermo o enferma, estás en tu casa cautivo, estás en una cárcel. No sé hasta dónde va a llegar este mensaje, pero yo te digo en el nombre del Señor, mira lo que dice el hombre. El centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Los judíos consideraban a los no judíos como perros, los consideraban como cerdos, y el Señor Jesús era un judío. Y el Señor Jesús no menospreció a este hombre que era romano, sino que se dispuso para ir a la casa. Yo no sé cuán bajo tú te hayas considerado en este tiempo, pero el Señor está en tu casa, el Señor está a tu lado, el Señor está ahí a tu lado para obrar en tu vida un milagro a tu necesidad, un milagro a lo que tú necesitas, la respuesta del Señor. Entonces dice: no soy digno de que entres en mi techo. Y dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Una palabra de Dios es suficiente para que tu vida sea cambiada, para que tu salud sea restaurada. Di la palabra y mi criado sanará. Ciertamente como tu pastor no puedo ir hasta tu casa, ciertamente como tus pastores no podemos ir hasta tu casa en este día. Pero desde este lugar enviamos una palabra, desde este lugar decretamos una palabra, desatamos una palabra, creemos una palabra de parte de Dios para ti, que Él en el nombre de Jesús va a sanar tu vida. En el nombre de Cristo Jesús declaramos sanidad, declaramos restauración sobre tu vida ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Creemos lo que dice la palabra, que por su llaga fuimos nosotros curados, aleluya, que por su llaga nosotros fuimos curados, que impondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Yo declaro ahora que tú impones tu mano sobre el lugar que está afectado y el Señor hace la obra, porque el Señor es poderoso. ¿Alguien lo cree? En el nombre de Jesús. Y el hombre dice: di la palabra y mi criado sanará. Y mire la razón que le da en el 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y viene. Y digo a este, y digo al otro, digo a este: ve y va. Y digo al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Este soldado, este comandante comprendía el poder de la palabra. No es como ahora que en ese momento un militar daba una orden y se cumplía. Y así debe de ser ahora. Una autoridad da una palabra y se debe cumplir. La mamá dice al niño: hijo, recoge los calzoncillos. El hijo tiene que recogerlos. La mamá dice a la hija: hija, lava los platos. La hija tiene que lavarlos. Amén.
La esposa dice, amor, me da lo del mercado, el esposo tiene que darlo. Amén. La palabra de autoridad. El jefe en la empresa dice, Martínez, el reporte, debes dar el reporte. Hoy no se respeta la palabra de autoridad, pero este soldado está apelando a la importancia de la palabra de autoridad. Y esta es la palabra que Dios ministró a mi corazón. Programa, dijo el Señor a mi corazón, puso esto en mi corazón, programa para el domingo una campaña de sanidad y milagros. Y yo en esta hora no tengo el super mensaje que de pronto tú esperabas. Solo tengo esta palabra que es la palabra de Dios, que dice, di la palabra y mi criado sanará. Y hoy en el nombre de Jesús, como autoridad espiritual de Dios en esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús, he venido en esta mañana a declarar una palabra en el nombre de Cristo Jesús, de sanidad, de milagros. Por eso tú estás invitado a conectarte a este Facebook y lo hiciste y estás ahí conectado. Y no sé si tú hasta ahora no has sido satisfecho en tus expectativas, pero lo único que tengo de parte de Dios para decirte es que la palabra de Dios tiene autoridad sobre toda enfermedad. No hay ninguna enfermedad que pueda sostenerse, que pueda resistir, que pueda rebelarse contra la palabra de Dios. El Señor Jesús quedó impactado al oír esto. Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe del hombre fue manifestada en decir, no necesito que estés aquí en mi casa. Hay quienes creen que tienen que ir a ciertos lugares. Hay quienes creen religiosamente que tienen que subir a Monserrate o que tienen que ir a cierta capilla al Señor de los Milagros en Buga. Eso es hablando de la iglesia tradicional, y nosotros como iglesia creemos que tiene que venir el pastor fulano, que Dios los bendiga, el pastor Carluna, el pastor Guillermo Maldonado, hombres de Dios, tremendos hombres de Dios. Y de pronto tú estabas esperando, ¿cuándo será que viene a Pereira el pastor Guillermo Maldonado? ¿Cuándo será que viene Barak, Marco Barriento y hombres de Dios, maravillosos hombres de Dios? O el pastor Albeiro Rendón. Bueno, no sé, no tanto, no. Pero ¿cuándo será que viene ese hombre de Dios a mi ciudad para que Dios haga el milagro conmigo? Le digo una cosa, hermanos, Dios puede hacer lo que Él quiera y aún sin usar ninguno de esos hombres de Dios grandes que conocemos en este tiempo. Solo una palabra de Dios, solo la palabra de Dios que desde este momento estamos desatando, desde este lugar, si tú la crees, ahí en tu casa, ahí en tu hogar sencillo, ahí en tu lugar, no sé cómo es tu casa, o algunas casas sí las conozco, pero no sé si aún tu casa es una choza y lo más valioso que tienes es el internet, pero no sé qué es tu casa, pero ahí en tu humilde hogar, la palabra de Dios llega con poder y hace tremendo milagro en tu vida. Amén. El versículo 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. La gente invierte dinero en pagar promesas. La gente invierte dinero en viajar a lugares, a México, a
a Portugal, donde se apareció la Virgen, y a Roma, al Vaticano, o a donde el pastor fulano, y hablo tanto de la iglesia tradicional como nosotros como iglesia cristiana, de pronto invertimos dinero porque creemos que es una persona exclusiva que Dios puede usar, pero sabe una cosa, en este día a Dios le plació traer esta palabra en la sencillez de tu hogar, en la sencillez, en la quietud de tu hogar. De pronto tú hasta en pijama todavía estás allí. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero allí en esa sencillez de tu hogar hay un milagro para ti. Hay un milagro para tu vida. Hay un milagro, y en este día vamos a declarar en el nombre de Jesús que hay un milagro para tu vida. ¿Alguien cree esta palabra en el nombre del Señor? Amén. ¿Alguien la cree? Versículo 3, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando el centurión regresó a casa, lo primero que le dijeron fue, fulano está sano totalmente. Hoy son las 11:15. A esta hora de este día 12 de abril de 2020, hoy 11:15 del día 12 de abril de 2020, tú tienes que registrar esta hora y esta fecha, porque es la hora y la fecha donde Dios desata un milagro sobre tu vida. Oh, aleluya. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y voy a declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Vamos a adorar al Señor un momento. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Algo está cayendo aquí. Vamos, decláralo en el nombre de Jesús. Es tan fuerte sobre mí. Si tú no te sabes este coro, solo cierra tus ojos ahí donde estás. Mis manos levantaré. Levantamos nuestras manos Y su gloria tocaré. lo declaramos, Señor. Algo está cayendo aquí. La presencia de Dios está ahí en tu casa ahora en el nombre de Jesús. Es tan fuerte sobre mí. Vamos, adórale. Si tú no sabes esta canción, solo dile palabras de adoración. No le Mis pidas manos más. levantaré. Adórale porque Él está aquí ahora en este lugar. En tu casa En está. su gloria tocaré. Oh, glorioso. Está Qué maravilloso. cayendo. Te adoramos. Su gloria sobre mí. Te exaltamos, Señor. Sanando heridas. Levantando Levantando al al caído. caído. Su gloria está Su aquí, gloria decláralo. está aquí. Vamos, tu gloria está aquí, está cayendo. Está Vamos, levanta tu cayendo. voz ahí en tu casa. Oh, Su su gloria sobre mí. mí. Aleluya. Sanando heridas, Levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Te adoramos, precioso Dios. Su gloria está aquí. Oh, gracias. Levanta tus manos ahí donde Su estás. gloria está aquí. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Su gloria Yo no sé cuántos de ahí está aquí.
¿Cuántos aquí que están conectados tienen una enfermedad? Voy a pedir que ponga su mano ahí en el lugar afectado. Si es en su cabeza, si es en su corazón, si es en una pierna, artritis, venas varices, azúcar en la sangre, enfermedades pulmonares. Ahora en el nombre de Jesús declaramos la palabra. Declaramos una palabra de sanidad ahora en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, llénate de fe en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad desde este lugar, desde mi casa. Envío una palabra de sanidad y declaro en el nombre de Cristo Jesús que por su llaga fuimos nosotros curados en el nombre de Jesús. Y declaramos vida ahora, Señor. Cada célula restaurada, Señor. Cada órgano restaurado, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor amado, reprendo toda enfermedad, reprendo toda dolencia. El fuego de tu Espíritu Santo quemando, consumiendo toda enfermedad, toda dolencia en los cuerpos ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Declaro, Señor, que todo tormento espiritual, que toda posesión demoníaca, ahora en el nombre de Jesús, la reprendo desde este lugar. Como dice tu palabra, di la palabra. Ahora digo la palabra, que tú viniste, Señor, que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice tu palabra, para traer libertad a los cautivos, para abrir la puerta de la cárcel, para anunciar el año agradable de Jehová. Lo creemos, lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos tu presencia, aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos, Señor, y creemos, Dios mío, que tu presencia está en cada hogar, desatando las vidas. Todo espíritu demoníaco es desatado de las vidas, Señor. Declaramos liberación en el nombre de Jesús. Declaramos tu poder, Señor. Aquel que está atado a las drogas, aquel que está atado al licor, aquel que es alcohólico, aquel que es drogadicto, aquel que es atado a la nicotina, a la pornografía. Ahora toda adicción la reprendo en el nombre de Jesús y declaro milagros de liberación. Rompe las cadenas, Señor. Desata las cadenas, los vicios en el nombre de Cristo Jesús. Aquel que está angustiado, aquel que ha tenido pensamientos suicidas, ahora en el nombre de Jesús declaro milagros, declaro sanidades, declaro señales ahí, Señor. Los que están conectados, los que nos ven, los que nos verán en Facebook, en YouTube y en Facebook próximamente, declaramos sanidad, declaramos restauración, declaramos vida en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, lo creemos, lo declaramos. Recibe ahora en el nombre de Jesús sanidad, liberación, restauración, liberación. El Cristo que yo predico, aleluya, salva, liberta, restaura, sana, bautiza con el Espíritu Santo y viene pronto, aleluya. Él es la respuesta para tu vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque sabemos que hay un milagro ocurriendo allí en las casas. Allí en las casas hay un milagro ocurriendo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que la alabanza a Dios cambia todas las cosas? Alábale, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Dale una ofrenda de palmas, aleluya. Oh, bendito es su nombre. Hay un milagro que está ocurriendo ahora en el nombre de Jesús. Vamos a cantar ese coro, la alabanza a Dios cambia las cosas, y terminamos orando por las personas que aún no conocen a Cristo, aleluya. Al final de este coro vamos a estar orando por las personas que no conocen todavía al Señor. Oh, aleluya, te adoramos.